estamos cumpliendo 14 años de vida institucional. Justamente quería comentarles que nuestro principal objetivo es el de promocionar alimentación saludable en nuestro país. Comparto con ustedes nuestro logo institucional, que está inspirado en una iconografía de la cultura moche de la costa norte peruana, ¿no? Recordemos que los moche no tuvieron escritura, pero sus iconografías son reconocidas ampliamente en todo el mundo. El tema que voy a desarrollar con ustedes, como ya lo han escuchado, es promoción del consumo de menestras en el Perú. Pero hemos tomado la decisión, y les voy a explicar con detalle en las siguientes láminas, el por qué estamos utilizando esta terminología de menestras, ¿no? Sobre todo en el contexto y respetando aspectos culturales que conecten con los peruanos. La siguiente, por favor. Creo que es importante poner un poquito el marco, ¿no? El marco global, el marco internacional de lo que viene sucediendo con la nutrición. A mí me llama particularmente la atención que algo tan importante como esta noticia, como es el tema de que el 4 de abril del año 2016, la ONU, recordemos que la ONU agrupa a todos los países del mundo, ha designado como el decenio de la nutrición. No ha designado 1 año, 2 años, 5 años, sino 10 años dedicados al tema de la nutrición. Recordemos además que cuando estamos hablando de la ONU, estamos hablando del organismo tal vez internacional más importante que agrupa a diferentes agencias cooperantes. Me estoy refiriendo a la Organización Mundial de la Salud, a la FAO, a la UNICEF, OIT, etc. Entonces nos encontramos desarrollando actualmente, somos muy afortunados de vivir este decenio de la nutrición. Yo creo que no cabe ya en el mundo ninguna duda del impacto que tiene la nutrición en la salud de las personas. Esto cada vez hay más investigaciones que lo demuestran. Esa famosa frase, somos lo que comemos, cada vez se hace más evidente. Cada vez se hace más evidente este nexo tan directo, ¿no?, que existe entre el tema de alimentarse y los impactos en la salud nuestra. La siguiente. También quería recordar que otro tema importante son los objetivos de desarrollo sostenible. Recuerden que hemos pasado de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, que eran 8 solamente, hemos pasado a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero acá lo que ustedes van a encontrar son colocados ciertos círculos para destacar de los 17 aquellos que están relacionados de manera más directa con los temas de alimentación y nutrición. La siguiente. Otro hito mundial en el tema de nutrición lo constituye la segunda conferencia internacional de nutrición que se realizó en Roma en el año 2014. Estoy mencionando el término hito porque la anterior, es decir, la anterior conferencia se realizó en 1992, entonces pasaron varios años hasta que hemos tenido la oportunidad de contar con una conferencia de tanta relevancia en el año 2014. La siguiente. Esto está en inglés, pero quería tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda. Cuando les estoy mencionando de que cada vez hay más información relevante entre esta relación de nutrición y salud, existe mucha investigación que dice lo siguiente: se han investigado los principales riesgos que tenemos para enfermarnos. Y lo interesante es que en todo el mundo, y contabilizando todos los riesgos, la mitad de ellos están relacionados a comida, ¿no? Imagínense la contundencia de mis palabras. La mitad de los riesgos, ¿no?, para enfermar están relacionados a lo que comemos. La siguiente. Cuando ya vamos aterrizando, ¿no?, estamos pasando ya del contexto global, del contexto mundial, y vamos ya recalando en nuestro país qué cosa es lo que está sucediendo en el país. Yo creo que existe mucha confusión, en primer lugar, ¿no? Existe mucha confusión, pero es importante que ustedes, esta lámina no es una lámina resumen que trata de explicarles
lo más sencillo que he podido, qué cosa está sucediendo en el tema nutricional en nuestro país. Una palabra clave que ustedes pretendo que lleven de esta conferencia es esta palabra que dice coexistencia. ¿Qué cosa es lo que sucede? Sucede que en el país aún no hemos podido erradicar, yo le digo males antiguos, no hemos podido culminar bien la tarea que tenemos en cuanto a cifras de desnutrición crónica, a temas de anemia. Recordemos que la anemia, por ejemplo, que va a veces poniéndose tan de moda, ¿no? Escuchamos por allí, por ejemplo, estamos escuchando que este gobierno, ¿no?, ha dicho que va a ser una prioridad el tema de la anemia, pero ¿qué cosa es lo que sucede, por ejemplo, con el tema de la anemia en nuestro país? Tenemos que partir del punto de que ya la anemia es un problema de salud pública, ¿no? Se conoce, se utiliza este término salud pública cuando impacta a un porcentaje muy alto de la población. Entonces, en el caso de la anemia, otro concepto importante que ustedes deben llevarse de esta presentación es entender que la anemia, la solución, digamos, en términos de salud pública, es promover el consumo de alimentos, fuentes, ¿no?, de origen animal, ¿no?, que se conoce el famoso hierro hemínico. En palabras sencillas, lo que tendríamos que promover es que la gente consuma sangrecita, que consuma una mayor cantidad de hígado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de poblaciones que tengan dificultades económicas, es válido promocionar el consumo de vísceras también. ¿Qué más tenemos en el país? Les estoy mencionando una deuda antigua, como es el tema de desnutrición crónica, anemia. También se conoce que en nuestro país existe deficiencia de micronutrientes. Acá he colocado algunos ejemplos. Lamentablemente no tenemos cifras exactas, no les puedo traer porcentajes porque no existen. La investigación en campo es muy cara, es muy caro a nivel poblacional poder hacer una investigación, por ejemplo, en términos de deficiencia de vitamina A, de zinc, de calcio, de ácido fólico, etcétera, pero se conoce que existe esta deficiencia a nivel poblacional. Pero cuando estoy utilizando este término coexistencia, además de existir desnutrición crónica y anemia en nuestro país, también tenemos el otro extremo de malnutrición. Tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas de obesidad. Algo importante es tener claro que cuando yo estoy hablando de obesidad, estoy hablando de una enfermedad en sí misma, pero a la vez estoy hablando de la causa, ¿no?, el origen. La obesidad se convierte también en causa de otras enfermedades, como lo son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y por acá les puse algunos ejemplos. Cuando ustedes escuchen este término de enfermedad crónica no transmisible, me estoy refiriendo a enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, ciertos tipos de cáncer, etc. La siguiente. Vamos entrando en materia, ¿no? Algo importante, ¿no?, que yo creo que ha sumado muchísimo a esta promoción del consumo de menestras ha sido que en el año 2016 la FAO impulsa lo que se conoce como el Año Internacional de las Legumbres. Sin embargo, nosotros, como RPAN, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, hicimos nuestra tarea, ¿no? Comenzamos hay material, ojo, muy valioso en la página de FAO, ¿no?, por los que estén más interesados en investigar este tema. Nosotros comenzamos a trabajar, ¿no?, a promocionar el consumo, y encontramos mucha dificultad en el término. Comenzamos a investigar y hay mucha confusión en lo que significa en el término legumbre, inclusive en profesionales, ¿no? Entonces, la siguiente. Más adelante voy a mostrar algunas láminas explicando la diferencia justamente entre lo que significa legumbres y menestras, pero siguiendo la ruta justamente del 2016, de este año internacional. Se declaró este año como el Año Internacional de las Legumbres por varios motivos, ¿no? Primero, educar y concientizar al consumidor sobre los beneficios que aporta, ¿no? El tema de hacer alianzas gobierno-gobierno y entre diferentes organismos, incluir el tema de desarrollo de políticas, ir levantando diferentes iniciativas para la salud pública e investigación.
involucrar al sector alimenticio, ojo, ¿no? Justamente acá nos encontramos en un evento muy importante como es el Expo Ingredients, pero como ustedes escuchaban cuando estaban presentando mi hoja de vida, yo soy nutricionista y creo que es urgente, por ejemplo, a nivel de malla curricular, a nivel de plan de estudios, que se pueda fortalecer las competencias en nutrición de los ingenieros alimentarios. No, los ingenieros alimentarios no se pueden aislar de la salud de la gente. Tienen que entender que el centro de su quehacer está relacionado con la salud de la población. Entonces, por eso felicito, digamos, eventos como este que toquen temas que están relacionados a salud y nutrición. La siguiente. Y aquí comienza un poco la confusión, ¿no? Si nosotros somos estrictos, lo que encontramos, por ejemplo, en la página de FAO respecto al término legumbre, encontramos que las legumbres son un tipo de leguminosas que se cosechan únicamente para obtener la semilla seca, ¿no? Entonces, pero uno cuando hace esta lectura, yo creo que termina más confundido que al inicio, ¿no? Por eso ponía este muñequito que está en la luna, ¿no? Este muñequito que está con un interrogante porque es como un trabalengua un poco complejo. La siguiente, por favor. Y acá, por ejemplo, nosotros comenzamos a ir procesando esta información, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias que encontramos? ¿No? Entonces, las legumbres y menestras pertenecen a una misma familia, que es la familia de leguminosas, pero el gran diferencial que existe, por ejemplo, es que las legumbres se encuentran en estado fresco y cuando ya estamos utilizando el término menestra, nos estamos refiriendo a un estado deshidratado, ¿no? O lo que comúnmente la ama de casa conoce como el tema de su frijolito, como sus garbanzos, ¿no? Como los payares, etcétera, ¿no? Entonces, como institución, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, hemos tomado la decisión para conectar mejor con el público, con la gente que nos pueda entender, de comenzar a trabajar esta iniciativa, pero que se llame promoción del consumo de menestra, ¿no? Tal cual, ¿no? Existe mucha confusión entre leguminosas, legumbres. No queremos complicar a las personas y vamos a explicar el tema de menestras. La siguiente. Una ruta importante justamente que encontrábamos que apoyaba nuestro punto de vista de alguna manera, lo encontramos en este libro, el cual recomiendo, que se llama 100 siglos del pan, ¿no? Que fue publicado por el doctor Fernando Cabieces, ¿no? Entonces, el doctor Fernando Cabieces es un investigador, él es un neurólogo, pero es un neurólogo apasionado por todo el tema de plantas. Y él en su capítulo donde hace referencia justamente a la parte de legumbres secas, pone un título del capítulo que a mí me parece hermoso, ¿no? Él coloca joyas en su estuche, ¿no? Coloca este término. Y hace referencia al término menestra y su uso, ¿no? Y cómo conecta antropológicamente, socialmente, culturalmente con los peruanos. La siguiente. También en diferentes libros, por ejemplo, esto es un libro de bromatología, se está utilizando ya el término menestra tal cual y ahí pone, detalla, desglosa cuando estamos hablando de menestras a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces ahí hay algunos ejemplos interesantes. La siguiente, nutricionalmente, cuando yo estoy hablando de estos frutos ya secos, lógicamente, si estoy hablando de que hay un tema de deshidratación, también como nutricionista me interesa el tema de la concentración de nutrientes, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los frijoles, cuando estamos hablando de estas lentejitas que están totalmente secas, estoy hablando de que sí hay una concentración de nutrientes y les traje algunos ejemplos. En 100 gramos de frijol fresco, por ejemplo, tenemos un aporte de 9.7 gramos de proteína, pero si yo tengo un frijol canario, que es bastante común en amas de casa, y lo tenemos bastante al alcance de la mano, tenemos 22 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Entonces,
Esto es interesante, muy interesante desde el punto de vista nutricional, esta concentración de nutrientes. En el caso de la arveja también, por ejemplo, si estamos hablando de la arveja fresca, solamente en 100 gramos tenemos 7 gramos de proteína versus la arveja seca, que ya estamos hablando de casi 22 gramos en 100 gramos de producto. La siguiente. Otro libro que recomiendo es este, que se llama 14.000 años de alimentación en el Perú, ¿no? Escrito por un arqueólogo que se llama Elmo León. Y él es un investigador, ¿no? Muy detallista, muy acuicioso. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención era, se ha encontrado, ojo, esto no es, digamos, esto es investigación pura, ¿no? Se ha encontrado en restos de dentaduras humanas en el Valle de Saña ya restos de payares, imagínense. ¿Esto a qué nos ayuda a conectar? ¿No? Nos ayuda a conectar que las menestras han estado presentes en la dieta de los peruanos y han estado presentes inclusive en términos pre-incas. O sea, son parte nuestra el tema de las menestras. No estamos acá descubriendo la pólvora, estamos redescubriendo un alimento sumamente valioso que ha estado presente ya en nuestros antepasados, estaba como parte de la dieta de los peruanos. En heces, por ejemplo, se ha encontrado, ¿no? Se ha logrado determinar también restos en habitantes de La Libertad hace 5.000 años, imagínense. Y también se cuenta con evidencias del consumo de menestras en pobladores de Ancash, Cajamarca, ¿no? La siguiente. La siguiente. Y esto es muy interesante, ¿no? Yo comencé hablando de los moches, ¿no? Entonces, y las iconografías, ¿no? Yo no dejo de admirarme del trabajo tan hermoso que nos han dejado, el legado que nos han dejado los moches en realidad. Y si ustedes se dan cuenta, estos son unos guerreros moche que justamente su cuerpo lo que tiene es la forma de un payar, ¿no? Entonces los podríamos tranquilamente, ¿no? Traer a estos tiempos y realmente son unos diseños extraordinarios que nos han dejado los moches. La siguiente, siempre el tema de la guerra, ¿no? Presente, pero son guerreros, ¿no? Que tienen forma de payar. Esta es linda también. La siguiente. Vamos entrando ya en cuestión, en tema, ¿no? Aterrizando varios asuntos nutricionales. La siguiente. Y acá tenemos una tablita donde estamos comparando diferentes tipos de menestra, ¿no? Y me gustaría quedarme aquí, ¿no? En lo que les estaba comentando. Cuando estamos hablando de menestras, la pregunta que nos hacemos, en el mundo se están promocionando como superalimentos. Y realmente tiene mucho sentido, ¿no? El contenido de proteína que tienen es espectacular, estamos hablando de 20 y tantos % en cada uno de ellos, que es un aporte realmente bastante bueno. La siguiente. Acá tenemos una tabla comparativa en términos de micronutrientes, es decir, recordemos que cuando estamos hablando de micronutrientes ya estamos hablando de vitaminas y minerales. La siguiente. Pero creo que hay un aspecto importante que debe quedar claro esta tarde también, ¿no? En términos de calidad de proteína, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo referencia de un buen aporte proteico, pero en nutrición hay un término que importa mucho a los nutricionistas y es el término de la disponibilidad de los nutrientes o de la biodisponibilidad de nutrientes. ¿Qué cosa nos interesa a los nutricionistas? Nos interesa finalmente aquello que se absorbe y aquello que llega a dónde, que llega a torrente sanguíneo, aquello que realmente se va a poder utilizar. Siempre van a haber diferencias entre lo que significa la proteína de origen animal versus lo que significa la proteína de origen vegetal, ¿no? Entonces, la proteína de origen animal se considera una proteína de alto valor biológico. Porque recordemos que cuando hablamos de proteínas estamos hablando de moléculas que tienen un peso molecular muy alto y que cada componente de las proteínas se llama aminoácidos.
La calidad de una proteína entonces depende del perfil del aminograma, es decir, de la cantidad de aminoácidos que tiene este alimento. Pero hay más, ahí no queda la cosa. Cuando estoy hablando de aminoácidos, también debo diferenciar los aminoácidos esenciales de los aminoácidos no esenciales. Este término, esencialidad, también es muy importante en nutrición. Este término esencial significa que nuestro organismo no está en la capacidad de producirlo, en la velocidad ni en la cantidad que lo necesitamos, y el término, cada vez que ustedes en nutrición escuchen este término esencial, significa que es un nutriente que tiene que venir de mi dieta. Yo tengo que aprender a seleccionarlo para poder ingerirlo. ¿Qué cosa es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las menestras, ¿no? Generalmente hablamos de aminoácidos limitantes o menos cantidad de un aminoácido que va a hacer entonces que esta disminuya la calidad proteica. Sin embargo, también hay muchas investigaciones que nos hablan de que nosotros podemos potenciar mucho la calidad proteica, en este caso de una menestra, si vamos empleando mezclas adecuadas. Y una de las mezclas nutricionales más perfectas que existen es la mezcla de un cereal, ¿no? Con una menestra, justamente. O sea, en el caso de los peruanos, traducido esto sería tu arroz con tu frijolito. Eso es una muy buena mezcla nutricional. Se potencian, se complementan, ¿no? Se logran complementar ahí y mejora el aminograma. Entonces estamos hablando de que esta mezcla nos permitiría lograr una proteína de mayor calidad. La siguiente. Estábamos en la ruta de descubrir por si es justo o no es justo llamarles a las menestras superalimentos, ¿no? Entonces yo creo que después que escuchen las láminas que he traído, todos vamos a salir convencidos de que realmente sí es justo llamar a las menestras superalimentos, ¿no? Tenemos el tema de fibra, o sea, ya hemos hablado del tema de calidad proteica y es una muy buena calidad proteica, es muy interesante el aporte, ¿no? Y si la potenciamos con un cereal, mejor. Ahora vamos a hablar del tema de fibra. Una razón por la cual consumir menestras es el aporte tan importante que tiene de fibra. En esta tablita lo que estamos diferenciando, acá tenemos algunas menestras, tenemos el contenido de fibra dietética total, pero también tenemos dividida en esta tablita lo que significa la fibra insoluble versus la fibra soluble. Y además coloqué la cantidad de fibra que necesitamos consumir en el día, ¿no? En realidad, si nosotros hacemos sumas y restas, en el caso de los peruanos no estamos llegando a consumir la cantidad de fibra que necesitamos. Estamos consumiendo de repente lo que se conocen muchos alimentos ultraprocesados, y en el caso de los carbohidratos estamos consumiendo carbohidratos altamente refinados que no tienen fibra. ¿Qué cosa pasa con las menestras, ¿no? Tenemos aquí las cantidades, ¿no? Tanto de fibra insoluble como de fibra soluble. En el caso de la fibra soluble, acá hay un enorme beneficio si hablamos de salud. Y estamos viendo aquí que, por ejemplo, hay mucha evidencia científica que el consumir este tipo de fibra nos va a ayudar a reducir los niveles de colesterol malo, ¿no? Recordemos que en términos pedagógicos tratamos de explicar a veces este tema de HDL, LDL, no sé si lo habrán escuchado, pero finalmente cuando hablamos, son siglas en inglés, ¿no? Cada uno de nosotros cuando vamos al médico y nos mandan a hacer este famoso perfil lipídico y todos salimos espantados y corriendo, lo que tenemos que aprender a leer en estos perfiles lipídicos son justamente la cantidad tanto de HDL como de LDL. Son siglas en inglés, HDL, estamos hablando de High Density Lipoprotein, ¿no? Y en LDL estamos hablando de Low Density Lipoprotein. Son transportadoras, proteínas transportadoras, pero esto a veces es muy complejo de explicar. Por eso que hablamos de colesterol bueno y colesterol malo. ¿Qué hace la fibra soluble en el caso de las menestras? Nos ayuda a disminuir entonces la cantidad de colesterol malo en la sangre. Y eso nuestro corazón nos va
agradecer enormemente. En el caso de fibra insoluble, va a ayudar mucho con los mecanismos de digestión y movilidad intestinal. Un aporte interesante también que está ligado al tema de fibra, y es un tema bastante actual que se está escuchando muchísimo en estos tiempos, que de repente por ahí ustedes lo han escuchado, es el tema de la microbiota intestinal. Ha pasado muchos años, durante mucho tiempo estas investigaciones han estado como relegadas, ¿no? No se ha dado mucha importancia al tema de flora intestinal, y hay muchísima investigación actual que nos dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de flora intestinal. Se están rescatando y trayendo, digamos, al 2018 algunos estudios que se hicieron en la década de los 90, donde se puso más o menos de moda el tema de los probióticos, el tema de los prebióticos, ¿no? Esto de pro y pre, lo que significa cuando estamos hablando de probióticos, lo que tratábamos de promover era el consumo de bacterias buenas para nuestro organismo. Y los prebióticos, esta palabrita pre, lo que significa es el tema de alimentar a nuestra flora buena, digamos, a nuestras buenas bacterias. En resumen, las menestras van a tener un tipo de fibra que es buen alimento para estas bacterias. La siguiente. Esto está ligado al tema de lo que les estaba mencionando, pero les traje específicamente, ojo, que esto es un metaanálisis, no sé si se familiarizan con el término. Cuando estamos hablando de una revisión de tipo metaanálisis, significa que es una revisión exhaustiva de muchísimas investigaciones. Entonces, en un estudio publicado en una revista canadiense en el año 2014, ya no hay dudas de lo que les estoy mencionando. Ha quedado, a través de esta investigación de tipo metaanálisis, totalmente cristalino lo que les digo, ¿no? Un metaanálisis en el 2014 mostró que comer estas menestras puede reducir los niveles de colesterol malo y reducir el riesgo de ataque al corazón e infarto. Entonces, en la ruta de responder a la pregunta si el consumo de menestras puede considerarse como superalimentos, yo creo que esta es una evidencia bastante contundente del aporte de las menestras a la salud pública. Si recordamos que la primera causa de muerte en el mundo está relacionada a enfermedades del corazón. O sea, la mayor cantidad de personas en el mundo están muriendo por enfermedades cardiovasculares. Entonces, este estudio es bastante potente, son realmente buenas noticias para nosotros. Sigamos. Aquí está lo que les estaba mencionando, ¿no? Nosotros a veces tenemos en la cabeza solamente como que las bacterias nos hacen daño de repente, pero sí podemos hablar, cuando estamos hablando de microbiota intestinal, de bacterias que son amigas de nuestro organismo, que son amigas de nuestros intestinos. Y aquí estoy colocando algunas, justamente estas calzan el término que les estaba manifestando de ser bacterias probióticas. Cuando nosotros estamos hablando ya de ama de casa, del tema de seleccionar, por ejemplo, si me ocurre, yo voy al supermercado, quiero consumir, por ejemplo, un yogur probiótico. Entonces, ¿qué problemas tendríamos, no? Existen muchos yogures probióticos que nos ofrecen justamente una carga interesante de lactobacillus, o nos ofrecen una carga interesante de bifidobacterias, pero hay un detalle, ¿no? Que si no estamos respetando, por ejemplo, en el caso del yogur, la cadena de frío, estos se van a alterar, las bacterias buenas se van a morir, y toda esta información debe ser conocida por los consumidores. La siguiente. Entonces, no sé si están de acuerdo o no conmigo de que sí es válido otorgarles esta distinción a las menestras de que son superalimentos. La métrica, las estadísticas de repente no están tan claras en nuestro país, pero sí hay mucha información relevante de que las exportaciones, ¿no?, peruanas de menestras
están creciendo enormemente porque los consumidores en el mundo están conscientes de esta palabra. Están conscientes de que cuando están comprando estas menestras estamos hablando de los famosos Peruvian Superfoods, ¿no? O superalimentos. Entonces, recapitulando un poco, cuando yo consumo, cuando estoy promoviendo este consumo de menestras, lo que tengo es un alto contenido proteico, tengo un alto contenido de fibra y almidón, tengo un bajo índice glucémico. ¿Qué cosa significa este famoso índice glucémico? Es muy importante, especialmente en la prevención de diabetes. Recordemos que también diabetes es un fantasma que tenemos ahorita en el Perú. Es una enfermedad que se está incrementando muchísimo. Cuando estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, digamos que lo más peligroso es que son enfermedades discapacitantes. Cuando yo tengo una persona diabética, estoy hablando de una persona que poco a poco se van alterando y destruyendo su organismo, ¿no? Se van alterando, se van destruyendo poco a poco los nervios, la vista, todo el tema circulatorio, ¿no? Casos dramáticos, ya viene el tema de pie diabético, de amputaciones, etc. Entonces es muy importante seguirle la ruta a este término, de lo que significa hay que enseñar a la población a seleccionar el tipo de carbohidratos que estamos consumiendo. Si yo me voy por una ruta de un carbohidrato extremadamente refinado, de estas harinas que son hiperblancas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas es como si yo comiera de frente un puñado de azúcar del azucarero. Estoy hablando de que justamente son alimentos que tienen un altísimo índice glucémico, que van a crear una carga de glucosa que mi páncreas voy a forzarlo mucho a que genere insulina. En cambio, cuando estoy hablando de menestras, estoy hablando de que son unos alimentos espectaculares porque tienen un bajo índice glucémico. Es decir, el metabolismo de los carbohidratos es muy lento, ¿no? Entonces, eso favorece mucho al organismo. Otras ventajas, tenemos, que ya lo hemos mencionado también, el alto contenido en vitaminas y minerales, el bajo contenido en alergenos y que están libres de gluten, y el tema de ser no transgénicos, aunque acá es medio complicado, ¿no? Recordemos que el tema transgénico es un tema bastante complejo, pero debemos comenzar a discutir a qué nos referimos cuando estamos hablando de un alimento saludable. Cuando nosotros todos mencionamos a cada momento este tema de promover una alimentación saludable, tenemos que tener una mirada de cadena alimentaria. A mí me preocupa desde la semilla, me preocupa el suelo, me preocupa todo el flujo, ¿no? Hasta que llegue a la mesa, hasta que llegue al consumidor. La siguiente. Algunos datos de producción de menestras en el país. Una de las cosas que me dio pena cuando vi esta información, yo les mostraba esas iconografías espectaculares de los moche y veía que actualmente producimos de todo el total de menestras al año en el Perú, solo el 3% es pallares, por ejemplo. Entonces, habría que analizar, esto ya es un análisis más profundo de sistemas alimentarios, ¿no? O sea, quién decide, quién organiza este tipo de temas, ¿no? La siguiente. Algunas noticias que encontré y me parecieron interesantes compartirlas. Por ejemplo, esto es del diario Gestión, de hace 2 años, del 2016, y justamente mencionaban que es un boom esto en otras partes del mundo, ¿no? O sea, hay mucha avidez del consumidor de otros países por justamente contar con menestras. La siguiente. Y estos son intenciones, ¿no? Que se van a veces diluyendo, van perdiendo intensidad. Recordemos que el año 2016 pues hubo cantidad enorme de foros, de simposios, como pasa con muchos otros temas, ¿no? Que luego decaen, pero esta noticia, que era del año 2016, teníamos, esto es de APEGA, de la Asociación Peruana de Gastronomía, con el Minagri también, ¿no? Entonces, existe este reto, ¿no? Este reto constante, este reto que no debe de caer en promocionar el consumo, lograr que la gente consuma más menestras. La siguiente.
Ya voy entrando ahora en aspectos de promoción del consumo específicamente. O sea, ¿qué tenemos cuando hacemos, después de hacer toda esta revisión, de ver este panorama de nutrición, de agricultura, etcétera, de producción? ¿Cuáles son los aspectos a favor de la promoción del consumo de menestras, ¿no? ¿Qué tenemos? Acá debemos analizar temas de disponibilidad, de acceso, hemos mencionado el tema de calidad de las proteínas, pero siempre vamos a tener la pregunta de la biodisponibilidad, lo que ya les he mencionado. Otro tema a favor es el bajo índice glicémico, el tema de las fibras. Entonces, si nosotros promocionamos este consumo y en términos de salud pública y en términos de impactos en la gente, podríamos estar hablando de que el consumo de menestras es positivo para un corazón saludable, para una microbiota saludable, con una línea muy directa a mejorar el sistema inmunológico, mejorar las defensas en la gente. Este tema, inclusive la palabra, a veces nos ruboriza un poco, ¿no? Se habla muy poco de estos temas. Y los nutricionistas lo abordamos a veces en consulta, lo abordamos digamos, en una manera muy privada, ¿no? Son temas a veces muy delicados de empatía, de trato con el paciente, pero casi nadie se atreve a hablar de estos temas cuando son temas tan importantes, el tema del estreñimiento y su relación. Por ejemplo, si nosotros consumimos menestras, vamos a tener un aporte interesante de fibra y vamos a prevenir uno de los cánceres más complejos que existen, como es el cáncer de colon. En el caso del índice glicémico, las menestras nos ayudarían con la prevención de diabetes. Yo acá estaba colocando un mensaje. Creo que es importante evaluar la manera correcta de brindar a la gente un mensaje correcto en términos de las menestras versus la prevención de la anemia. Aquí quiero ser muy clara, ¿no? Tampoco se trata de fuegos artificiales, ¿no? De decir son buenas para todo, etc. En el caso específico de la anemia, siempre tenemos que situarnos en la anemia como problema de salud pública. Y nos tenemos que situar es que la vía, la solución es el consumo de alimentos ricos en hierro hemínico. Tiene que ser muy claro, ¿no? En el caso de menestras, si bien es cierto, tenemos hierro, ¿no? Forma parte de su composición, tenemos problemas de biodisponibilidad. Nunca vamos a poder comparar, ¿no? Hacer un versus entre lo que significa el hierro no hemínico versus el hierro proveniente de fuentes de la sangrecita, el hígado, etc. Eso tiene que estar cristalino, muy claro en el mensaje. No podemos confundir a la gente, paciente. Pero también cuando estamos hablando de menestras y cuando estamos hablando de la promoción de su consumo, tenemos algunas tareas pendientes por solucionar, los puntos en contra, ¿no? Los aspectos en contra. Algunos aspectos culinarios, ¿no? Existen también por allí algunas. Cuando nosotros estamos hablando de este cambio de patrones alimentarios, tenemos que ser realistas, ¿no? El tema de promover alimentación saludable es complejo, ¿no? Es complejo. Los peruanos estamos cambiando estos patrones de alimentación y es muy complejo analizar. Yo creo que no hay suficiente investigación en términos de aspectos culinarios. Todo lo que les he dicho es cierto, pero uno se pone a pensar que hacer menestras en la casa, ¿no? Requiere tiempo, requiere organización, requiere paciencia. Hay muchas investigaciones por la ruta antropológica que dice que las mujeres hemos salido corriendo de las cocinas, ¿no? De repente las menestras eran más cotidianas en las épocas de la abuelita, de la mamá, ¿no? Porque era típico escuchar en la casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana, no? Ponga a remojar frijoles, ¿no? Ponte a remojar la lentejita, ponte a remojar no sé qué. Entonces tiene que haber una planificación, ¿no? Hay un esfuerzo, luego tengo que hervir, luego que yo estoy remojando, botando la primera agua de remojo, la segunda, no sé qué, voy a hacer un guiso, voy a hacer el aderezo, me tengo que quedar parada dando la vuelta a la cuchara de palo 2 horas, ¿no? Entonces
No estoy diciendo, ojo, que sea sencillo. Lo que tengo como mensaje importante es que es importante considerar todos estos aspectos para hacer una buena promoción del consumo y tener éxito en nuestras campañas. Tenemos aspectos también de mala digestión, de flatulencia, que van más por la ruta de una correcta preparación, ojo, ¿no? O sea, sí hay medidas que también debemos tranquilizar a la población que con una correcta preparación podemos disminuir estas molestias. Lo que les decía, ¿no? Todos estos aspectos de tiempo, de dinero, etcétera, han hecho que vayan disminuyendo de repente en carta, disminuyendo en menús caseros. Tenemos que analizar y repotenciar el consumo de menestras también a nivel de lo que significa la gastronomía peruana, repotenciar el estudio en términos de cocinas regionales. Tenemos que hacer investigación culinaria, ojo. Investigación culinaria, de repente hay líneas de investigación que se concentran mucho en el alimento en sí mismo, pero no se hace mucha investigación, por ejemplo, de biodisponibilidad de nutrientes en términos de métodos de cocción, ¿no? Por decirles la primera cosa que se me ocurre. Entonces, hay importantes metas, ¿no? Para ver los métodos de cocción más apropiados que nos permitan la preservación de los nutrientes. El tema de comensalidad también es muy interesante. Ustedes deben conocer el movimiento Slow Food, ¿les suena? ¿Lo recuerdan? Es un movimiento internacional que nace en Italia, es un movimiento que hace activismo alimentario, ¿no? Entonces, da, digamos, la contra a lo que vendría a ser el movimiento fast food, ¿no? El movimiento fast food es el movimiento de comidas rápidas, ¿no? De comer comida ultraprocesada, comida chatarra, ¿no? Voy a decir marcas, no voy a atrever a decir marcas, pero es darle la contra, comer rápidamente un KFC, un Kentucky, toda la chatarra que vamos consumiendo. Slow food da la contra eso, pero es un movimiento que tiene un concepto bastante amplio, ¿no? Porque habla de sistemas alimentarios, de métodos de cultivo, de impacto al medio ambiente, pero también nos habla de este término que se ha perdido, ¿no? Y es el término de comensalidad, el tema del comensal, del convivio, hablan los italianos también. Cuando estamos hablando de alimentación saludable, no solamente es una buena selección, una buena preparación, sino que cuando hablamos de comer saludablemente importa el tiempo compartido, ¿no? ¿Con quién estoy almorzando? Hay investigaciones, no estoy siendo romántica en estos aspectos, hay investigaciones, por ejemplo, interesantes en términos de personas que aumentan de peso, que se vuelven obesas, y está en medio de todo esto la soledad. Ojo, y hay que decirlo, ¿no? Entonces, la comensalidad como un término interesante es, yo quiero ser saludable, me rodeo, ¿no? Tengo que tener un soporte social, tengo que comer sano, disfrutando, pero con amigos, con mi familia. El acto mismo de cocinar es un acto valioso. Y acá les ponía como un interrogante, ¿no? Hay muchos alimentos que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Hasta que otras personas les dan pelota, les dan bola y nos ganan, pues, ¿no? Sucedió con el tema de la quinoa, que recordemos que la quinoa a nadie le daba pelota, era de misos, estaba en la última categoría era poco fashion comer quinoa, y de pronto salió el año internacional de la quinoa, los mejores restaurantes, los mejores. Entonces, a eso me refiero, que también cuando hablo de alimentos hay un tema de estatus, ¿no? Tema de la famosa anchoeta, por ejemplo, ¿no? Que se ha hecho también muchos intentos de fomentar el consumo humano directo de la anchoeta. Pero yo diría el tema del pescado, el tema de los pescados azules, que sabemos, por ejemplo, los nutricionistas nos desesperamos allí porque sabemos que los pescados de carne oscura son los más saludables, pero nadie nos da pelota, ¿no? O sea, yo me imagino en un restaurante diciendo, tráigame un jurel, o sea, debe ser lo más anti-fashion del mundo, ¿no? O sea, entonces, igual pasa con las menestras. Hay que recuperar, ¿no? Con toda la información que estamos dando, sobre todo la nutricional y la información de salud, hay que recuperar el estatus, ¿no? de estas menestras. ¿El siguiente?
rescaté data de un colega, ¿no? Con el cual estábamos conversando un poco sobre mensajes ya aterrizados, ¿no? Acá estoy cerrando la conferencia, he mencionado muchas cosas, pero de repente hay cuestiones que son muy técnicas, muy de nutrición, mucho de investigación, pero hay que hablarle en sencillo a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos transmitir ya al público? ¿Cómo puede bajar este mensaje sencillito a la gente, a las familias, al ama de casa? El consumo de menestros recomendado es de 3 veces por semana, ya sea con una porción de alimentos de origen animal, ¿no? Es muy importante fomentar que vaya acompañado de frutas cítricas como la naranja, la toronja, la mandarina, el limón, o con una ensalada de verduras para ayudar a que el hierro vegetal que contiene se absorba mejor. Esto es cierto, ¿no? O sea, hay una buena comunión, hay un buen matrimonio entre lo que significa este hierro no hemínico con la vitamina C. Mejoramos en algo la absorción y este podría ser un mensaje clave, interesante ya para los consumidores. Y acá también creo que es importante aclarar este término, así como hay algunos alimentos o hay, que favorecen esta absorción de hierro no hemínico, también hay algunos que disminuyen este término de absorción, ¿no? Entonces hay que decirlo, es preferible cuando estemos consumiendo menestras no acompañarlas con café, con tés ni infusiones, porque vamos a reducir la absorción de hierro que proviene de alimentos de origen vegetal. Entonces por allí hay mensajes ya más aterrizados, más sencillitos, para que nos ayuden a difundirlos. Y esto es lo que decía, ya mensajes claves que podríamos utilizar en términos de la cocción de las menestras, ¿no? Ya cuestiones sencillas, cuestiones ya para el ama de casa, ¿no? Para evitar que las legumbres produzcan gases, se recomienda cortar la cocción, es decir, al primer hervor agregarle agua fría, luego colar el líquido y volver a agregar agua y dejar cocinar normalmente. Otra posibilidad, que también es secreto de la abuelita, es agregar una cucharada de bicarbonato de sodio al agua, ¿no? Entonces antes de cocinarlas. Y esto va a facilitar la digestión también. La siguiente. Estoy terminando con, traje 2 fotitos por allí de lo que ha significado, que significa esto, lo mantengo, es una constante, ¿no? En mi calidad de directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición y de directora de una carrera de nutrición en la Universidad Científica del Sur. Entonces, por ejemplo, estas las traje, me las robé de la universidad porque tenemos las cafeterías y en el año 2016 a través de paneles, ¿no? Trabajamos gigantografías donde hablábamos del aporte saludable, ¿no? De las menestras, pusimos aquí likes, ¿no? Entonces, ustedes ven, lo más importante es impactar en gente joven, ¿no? Cuando estamos hablando de promoción del consumo. Y la última corresponde a mi tesis de doctorado, en la cual elaboré unas galletas, ¿no? Que estaban, justamente utilicé una mezcla nutricional perfecta. Les decía, el tema del cereal más una leguminosa hacen un buen complemento nutricional. Entonces elaboré unas galletas que tenían harina de arroz y tenían harina de lenteja, ¿no? Entonces, en lenteja lo que rescatamos en el trabajo, en mi trabajo de investigación, era un procedimiento que contenía vapor que logró mejorar mucho y preservar mucho los aspectos nutricionales. La siguiente. Y ahí las tienen, ¿no? Probamos diferentes tratamientos y también pudimos hacer alguna investigación en términos de evaluación sensorial de estos productos. Tuvieron muy buena aceptación, en especial el último tratamiento que tenía un porcentaje alto de lentejas, ojo. Entonces lo traje también como una prueba para mencionarles que es posible ir, cuando pensemos en promocionar el consumo, es importante diversificar los métodos, ¿no? Hay 1000 formas que podríamos, estamos en un país muy privilegiado y podemos hacer maravillas y tenemos toda la intención de siempre poner a las personas en el centro, ¿no? En el centro de nuestro trabajo. Con esto termino. Muchas gracias.
Fuerte los aplausos entonces para la doctora Fabiola Jiménez, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, que nos ha expuesto el tema el consumo de menestras en el Perú.